Buenos días, mis amados hermanos que están con nosotros aquí en Palabra de Inspiración. Seguimos con esta miniserie, El orden en la iglesia. Y vamos a leer 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 6, que dice de esta manera. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibisteis de nosotros. Este tema de esta mañana se llama exhortación de la palabra de Dios. Aquí el apóstol Pablo va a dar un mandato, va a dar una orden para que lo cumplan cada uno de los miembros de la iglesia en Tesalónica, porque él acaba de estar enseñando la importancia de andar ordenadamente, de trabajar, de no ser ocioso para tener buen testimonio para con los de afuera. Allí en la primera carta, en el capítulo 4, verso 11, les decía, exhortándole de esta manera, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Con gran autoridad el apóstol Pablo le ordenaba a los hermanos que trabajaran porque él mismo trabajaba. Y aquí nosotros hallamos en este capítulo 3 de la segunda carta la exhortación a trabajar. Ahí dice más adelante, en el verso 10 dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y esto que estaba haciendo el apóstol, cuando dice os ordenamos, según la traducción, es un tono de orden militar. Y si nosotros, hermanos, como soldados de Cristo, le servimos al Señor, debemos obedecer sus órdenes, porque hay confusión cuando algunos no obedecen las órdenes superiores. Y aquí parece ser que muchos de Tesalónica estaban cayendo en este desorden porque no estaban acatando la orden que el apóstol Pablo les decía que debían de trabajar. ¿Cuál era la autoridad que tenía el apóstol Pablo? Bueno, él hablaba siempre en el nombre del Señor Jesucristo, porque Él es el único que nos da esa autoridad y la autoridad de predicar completamente conforme a lo que dice y nos enseña la bendita palabra de Dios. Y nosotros, amados hermanos, debemos entender que cuando hemos llegado a conocer del Señor, nosotros nos hemos convertido en sus discípulos, en sus creyentes, en sus seguidores. Y la Biblia habla directamente que el trabajo físico, ya sea mental, que usted trabaje en una oficina o que trabaje en una parte creativa, era parte de la vida para el hombre. Y es que el trabajo Dios se lo dio al hombre aún antes de la caída. Dios dice en Génesis que puso al hombre en el huerto para que lo labrara y lo guardase. Eso era algo que Dios le enseñó al hombre y se lo dejó como una orden que debía cumplirlo. Ahora, si usted se ha fijado, mi estimado hermano, casi siempre Dios llama a personas que estaban trabajando. Cuando Dios llamó a Moisés y le habló en la zarza, él estaba cuidando las ovejas de su suegro Jetro. Cuando Dios llamó a Gedeón, él estaba ahí trillando el trigo. Cuando Dios llamó a Josué, era el siervo de Moisés, ahí estaba a la par de Moisés. Cuando Dios llamó a David, estaba cuidando las ovejas de su padre. Cuando llamó a los discípulos, ellos estaban remendando su red, estaban arreglando ahí después de una larga jornada. Y así, de la misma manera, podemos aprender que nuestro Señor Jesucristo también fue un hombre que nos dio ejemplo aquí en la tierra, de cuando Él dijo, hasta ahora yo trabajo en los negocios de mi Padre. Y el apóstol Pablo le dio ejemplo a esta iglesia porque él trabajaba haciendo tienda. La influencia griega había llegado a estos cristianos que no querían trabajar escudándose
de que la venida de Cristo estaba cada vez más cerca. Pero aquí el apóstol Pablo pone orden en la iglesia y le dice, si alguno no quiere trabajar, bueno, está bien, pero tampoco coma. No viva ocioso dependiendo de los otros. Por eso, mi amado hermano y amigo, de la misma manera que el apóstol Pablo exhortaba a esta iglesia de Tesalónica, así la Biblia nos exhorta a que nosotros debemos trabajar y trabajar incesantemente, porque esto es un mandato del Señor. Es triste cuando una persona dice, mire, tengo bastante tiempo sin encontrar trabajo. Tal vez podría ser una excusa, porque siempre hay formas de trabajar y ganarse el dinero honradamente para poder proveer para lo suyo. Así de que, mi querido hermano, recibamos la exhortación de la palabra de Dios que dice, si alguno no quiere trabajar, entonces tampoco coma. Que el Señor me les bendiga grandemente.